¿Por qué hemos introducido la idea de espacio métrico completo y de contracciones? Porque hay un, digamos, sensacional teorema que se llama el teorema del punto fijo, atribuido a Banach, es el mismo que trabajaba sobre los espacios de Banach, que dice lo siguiente: si uno tiene un espacio métrico completo y una contracción del espacio, ocurre que esa contracción, como función que es, posee un único punto fijo, es decir, un único elemento del espacio que llamamos x sub f por fijo, tal que cuando yo le aplico f a xf, me quedo quieto en xf. Y aparte, la parte que más nos va a servir a nosotros es que cualquier elemento del espacio al que yo le aplique el proceso iterativo, o es decir, le calcule la órbita y vea esta órbita, que ya sabemos que es una sucesión en el espacio y por lo tanto puede o no tener un límite, bueno, el teorema del punto fijo de Banach dice que en el caso de un espacio métrico completo donde f es una contracción, las órbitas de cualquier punto del espacio convergen hacia el punto fijo. Por ejemplo, si yo tomo como espacio, para no irnos a un espacio tan abstracto como espacios de palabras o espacios de funciones u otros espacios mucho más abstractos, pensemos en un espacio formado por números complejos. El de los números complejos de módulo menor o igual que un medio, ya se han dado cuenta, es el círculo frontera más interior con centro cero y radio un medio. Ese es un espacio completo. Los prácticos ustedes van a tener que demostrar que cualquier subconjunto de los complejos que sea compacto, como este ejemplo, forma con esa misma distancia, con la misma manera de medir distancias, un espacio métrico completo. Bueno, ese es un espacio métrico completo. La distancia, la habitual, es decir, el módulo de la diferencia, y la función que sea la cuadrática, z cuadrado, así a secas. Eso es bastante fácil ver que es una contracción, simplemente hagan f de z1 menos f de z2, z1 cuadrado menos z2 cuadrado, que lo factorizan como z1 menos z2 por z1 más z2, toman módulo de eso y aplicando el hecho de que están trabajando en este espacio, o sea que el módulo de Z1 y de Z2 son menores o iguales que un medio, fácilmente deducen incluso cuál es un factor de contractividad. En este caso, f de 0 es 0, o sea, 0 es un punto fijo. Si están pensando que el otro punto fijo es 1, recuerden que ese 1 no vive en este espacio. Y es el único de todos los z que satisfacen f de z igual a z, o sea, z cuadrado igual a z, que en el ambiente más general de los complejos son el 0 y el 1, pero en este espacio solo existe el 0, así que este es el único punto fijo del que habla el teorema del punto fijo para este caso particular. Y para todo z en el espacio, recuerden que el késimo iterado es z a la 2 a la k. Lo veíamos la clase pasada. Y esto en fórmulas, usando la potencia entera en forma exponencial, es el módulo elevado a la 2 a la k por e a la i 2 a la k argumento de z. Lo que interesa es que el módulo, conforme k se hace cada vez más grande, converge a cero simplemente porque el módulo de cualquier z que yo tome en este espacio es menor o igual que un medio, entonces cuando lo elevo a la 2 a la k, tengo un numerito que se hace cada vez más chiquito y esta sucesión converge a cero, ¿no? Acá, digamos, vemos, ilustramos cómo es que para este espacio, con esta contracción, se cumple cuál es el punto fijo y por qué las órbitas se acercan a él. Hasta ahí sería lo que necesitamos de espacios métricos, o sea, la idea de que
¿Cómo medimos parecidos entre objetos de un espacio? Cualquier función que cumpla los axiomas habituales de la distancia. ¿Qué significa una sucesión en un espacio métrico? ¿Qué significa que una sucesión sea convergente? ¿Qué significa que sea de Cauchy? ¿Qué significa que el espacio sea completo? ¿Qué es una contracción? Y eso es lo mínimo que necesitamos para entender el teorema del punto fijo, que vale para cualquier espacio métrico completo munido de una contracción. Ese contexto de los espacios métricos nos va a permitir plantear por qué la sucesión B0, B1, B2, etcétera, que yo construyo en base al sistema de funciones iteradas y al B0 que se me ocurra tomar, converge hacia un A que es único, independientemente de cuál sea el B0 desde el cual arranque. ¿Por qué? Pues la estrategia va a ser la siguiente. Considerar un espacio métrico, fíjense que nosotros estamos considerando B0, B1, B2 es ¿una sucesión de qué? De subconjuntos del plano, es decir, de figuras en el plano. Por lo tanto, mi espacio métrico, vamos a construir un espacio métrico formado por ciertas, no todas las figuras del plano complejo, sino por ciertas figuras, ya vamos a saber, ya vamos a averiguar cuáles son, a qué conjunto nos tenemos que limitar para considerar nuestro espacio métrico para justificar esta convergencia. Y la distancia entre A y B, donde ahora A y B van a ser elementos del espacio, es decir, figuras, esa distancia debe medir el parecido entre la figura A y la figura B. El parecido no solo en forma, porque un círculo es igual a otro, digamos, parecido en forma a otro círculo, pero a lo mejor esos dos círculos están ocupando lugares muy diferentes del espacio y nosotros queremos saber cuándo dos conjuntos, dos subconjuntos del plano son exactamente iguales. O sea que el parecido no solo tiene que ser en forma, sino también y sobre todo en la posición que ocupan en el espacio. Y esa distancia que definamos, nos tenemos que dar maña para definir una manera de medir distancias entre figuras que satisfagan los axiomas de cualquier distancia, es decir, que sea un número real no negativo, que sea solo únicamente cuando la figura A y la figura C sean iguales y que si no son iguales, así difieran en un solo puntito, ya la distancia va a ser más grande que cero, que cumpla la simetría, distancia de AB igual a distancia de BA, y que cumpla la propiedad triangular, desde A hasta C más distancia desde C hasta B, sea mayor o igual que la distancia desde A hasta B. Una vez que tengamos esas dos cosas, sigo contando la estrategia. Primero vamos a definir como espacio métrico ciertas figuras del plano. Después vamos a definir una función que mide el parecido entre dos figuras. Y finalmente vamos a ver que la sucesión de conjuntos que vamos obteniendo va a surgir de iterar una cierta contracción en el espacio que hayamos definido, donde esa contracción, F le vamos a llamar, va a estar definida a partir de las contracciones que constituyen el sistema de funciones iteradas. Y entonces, si logramos ver que la sucesión B0, B1, B2 viene de iterar una contracción F en el espacio métrico y que el espacio métrico es completo, aplicando el teorema del punto fijo vamos a tener que existe un único elemento en el espacio que le vamos a llamar o casualidad A en X, tal que la contracción esa aplicada a A me da el mismo A, es decir, A es el punto fijo de la contracción, y para cualquier elemento del espacio, que es un conjunto de figuras, eso quiere decir, para cualquier figura desde la que yo arranque el proceso iterativo bajo esa F, se va, converge, es una sucesión de figuras que converge a A. Esa es más o menos la estrategia por la cual en el año 85 por allí un señor llamado Michael Bartley logró demostrar, digamos, por qué el proceso iterativo de un sistema de funciones iteradas converge a un único atractor independientemente del conjunto
del cual uno arranca. La parte más densa es construir una manera de medir de buena manera el parecido que hay entre dos figuras del plano. Esa distancia se va construyendo en base a ciertas etapas. La primera etapa es aprender a medir la distancia entre un punto individual. Pensemos en el plano complejo, obviamente, entre un punto y un conjunto. Imaginen ustedes que en este momento están sentados viendo esta clase aburrida en la ciudad de Salta. Y alguien les pregunta, che, ¿a qué distancia estás en este momento del mar? ¿Ustedes qué pensarían? Abrirían un planisferio y dirían, bueno, estoy en Salta, a ver, ¿dónde está el mar más cercano que tengo? Esa sería la respuesta que tenderíamos a dar. Nadie ha preguntado el mar argentino, el mar en cualquiera de sus versiones, y uno piensa inmediatamente en Chile, en Antofagasta, por allí, porque esa es la ubicación, digamos, la menor distancia que yo tengo que recorrer desde Salta para estar en algún lugar que tenga mar es justamente la distancia desde Salta hasta Antofagasta, más o menos. Entonces, supongan ustedes que tienen en este caso yo doy dos subconjuntos del plano y un punto, y les pregunto, ¿cuál es? Primero vamos por orden. ¿Cuál es la distancia entre este puntito que está de rojo, 2i, y este conjunto que está de fucsia, que es el entorno de radio 1 alrededor del 0 clausurado? De acuerdo a esta idea de a qué distancia mínima estoy del conjunto, diría, bueno, ¿qué es lo menos que tengo que caminar desde el punto para llegar hasta algún punto del conjunto? Y se da cuenta que si camina en dirección radial, va a entrar derechito por allí, luego de correr una unidad, va a estar en el conjunto fucsia. Así que la distancia sería la longitud de este segmento. Y en cuanto a la distancia entre ese mismo 2i y el conjunto en torno del radio 2 alrededor de 4, también como es redondito, uno dice, lo más cerca que me queda, si yo tomo un taxi desde acá y quiero llegar a este conjunto, nos vamos a quejar si el taxi no va derechito por acá como si fuera por la radial. Así que un cálculo geométrico me permite sacar la distancia desde este punto hasta este conjunto como la distancia más o menos desde este segmento, desde el punto hasta la primera vez que el segmento radial toca al conjunto este marcado en azul. O sea, uno diría, la distancia entre un punto y un conjunto es la más chiquita de las distancias entre ese punto y los puntos del conjunto. Pero como la más chiquita a veces puede no ser un mínimo, y acá fíjense que tenemos entorno sin frontera, acá entorno con frontera, a veces los mínimos no existen, pero los ínfimos siempre existen. Por lo tanto, definición formal, dado un Z0 número complejo y un conjunto, un subconjunto del plano complejo, la distancia entre Z0 y B, o sea, entre un punto y un conjunto, o sea, la vamos a abreviar dP. D sub P, la distancia desde el punto Z0 hasta el conjunto B. O sea, la función dP va a tener siempre como argumento un puntito y luego un conjunto. Y se va a leer así. Distancia desde el punto Z0 hasta el conjunto B va a ser el ínfimo de las distancias desde Z0 conforme Z se mueve en B. O sea, yo tomo todos los Z de, por ejemplo, si voy a calcular la distancia desde acá hasta este de fucsia, tomo todos los puntos del conjunto, mido distancias hasta Z0, hasta 2i, y de ahí tomo el ínfimo de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese caso de hace un ratito, Z0 igual a 2i, que B1 sea el entorno clausurado de radio 1 alrededor del 0 y que B2 sea el entorno sin clausurar de radio 2 alrededor de 4.
las distancias desde ese punto hasta esos conjuntos, de acuerdo a esa definición, están materializadas por las distancias de los segmentos que estoy trazando allí. Para el caso desde Z0 hasta B1, bueno, simplemente es 1, ¿sí? Es la distancia desde acá hasta este punto de arriba, que sería el I. En este caso, existe un elemento del conjunto B1 en el cual desde Z0 hasta ese elemento se alcanza justito esta distancia, ¿no? Existe al menos uno, un Z estrella en B1 tal que la distancia desde el punto Z0 hasta B1 es precisamente la distancia entre Z0 y Z estrella. ¿Cómo nos va con B2 y el mismo I de 2I, que sería el Z0? Bueno, haciendo un cálculo trigonométrico o pitagórico, mejor dicho, la distancia desde 2i hasta el centro es 4, así que tengo 2 al cuadrado 4 y 4 al cuadrado 16, la suma de los cuadrados de los catetos es 20, por lo tanto la hipotenusa al cuadrado da 20 y por lo tanto la hipotenusa es raíz de 20. Pero eso sería la distancia desde 2i hasta el centro. Entonces, como la distancia esta es 2, hay que a raíz de 20 restarle 2. Y eso nos da la distancia desde Z0 hasta este B2. No hay en este caso un Z estrella en B2 tal que esta distancia se dé entre 2i y este Z estrella. ¿Por qué? Porque los puntos de B2 no están sobre la frontera, están más adentro y al ocurrir eso ya esa distancia hasta 2i es estrictamente mayor. No hay un Z estrella en B2 tal que la distancia puntual desde Z0 hasta B2 sea precisamente la distancia desde Z0 hasta Z estrella. Lo que interesa acá es ¿cuál es el concepto de la distancia entre un punto y un conjunto? Bueno, ¿qué es lo más cerquita que tengo que caminar para llegar desde el punto hasta el conjunto? Clarifiquemos cuando no, o más que nada, demos una condición para que sí exista un Z estrella en el cual se alcance la distancia entre Z0 y Z estrella cuando B sea compacto. Si B es compacto no vacío, y van a ver esta frase varias veces, de hecho ya lo hemos visto cuando hacíamos el proceso iterativo porque decíamos arrancar desde cualquier compacto no vacío. Bueno, si B es compacto no vacío, existe Z estrella en B, tal que la distancia desde el punto Z0 hasta B se alcanza en ese Z estrella, es justo la distancia desde Z0 hasta Z estrella. La demostración es un argumento de compacidad y continuidad. ¿Por qué? Vamos a considerar la función que a cada elemento de B le asigna el número real dado por la distancia desde el punto de B hasta Z0. ¿Sí? O sea, para cada Z en B yo mido distancia a Z0 y tomo módulo, esto es la distancia desde Z hasta Z0. De modo tal que si yo evalúo la imagen de B a través de esta función G, es como evaluar todos los módulos de Z menos Z0 conforme Z se mueve en B. Y esto, por supuesto que es un subconjunto de los reales no negativos, porque todos estos elementos son reales no negativos. Y el ínfimo de ese conjunto es precisamente lo que hemos definido como la distancia desde B, desde Z0 hasta B, o sea, el ínfimo de las distancias de Z a Z0 conforme Z se mueve en B. Pero la función G es continua, ¿por qué? Porque simplemente es tomar un polinomio, que es una función continua, y tomar módulo, que es una función continua, o sea, es una composición de funciones continuas, la G. Se han visto este mismo tipo de argumentos hace un tiempo, cuando mostrábamos que cualquier función continua sobre un compacto alcanza un módulo, un máximo y un mínimo, así que esto es un razonamiento parecido. Como G es continua, en realidad es continua en todo el plano, por lo tanto va a ser continua restringida a B, y B es un compacto por hipótesis, G de B, recuerden,
función continua actuando sobre un compacto, también es compacto. Y si es compacto, en particular es cerrado. Y como es un subconjunto cerrado y acotado de números reales no negativos, el ínfimo de G de B pertenece a G de B. Y eso quiere decir que existe un Z estrella en el cual el ínfimo se alcanza, es decir, pasa a ser un mínimo. Y G de Z estrella es justamente el ínfimo G de B, que es lo mismo que decir, ¿quién es G de Z estrella? Z estrella menos Z0. Así está definida la función G. G de Z estrella es Z estrella menos Z0. Módulo. El ínfimo de G de B, que es la distancia desde el punto Z0 hasta B. Así hemos llegado a mostrar que existe un Z estrella en el cual la distancia desde Z0 hasta B se alcanza en un cierto Z estrella. La función distancia entre un punto y un conjunto, o sea, la manera de medir distancias entre un conjunto, entre un punto y un conjunto, tiene una serie de propiedades que son básicas a la intuición, espero, y que también son demostrables por vía analítica, como vamos a hacer en algunos casos acá. Si yo tomo un conjunto no vacío y compacto, y cualquier punto del plano complejo, les pregunto, condición necesaria y suficiente para que la distancia entre el punto Z0 y el conjunto B sea 0. Piensen un poquito, la condición necesaria y suficiente es que Z0 esté en B. Si B no fuera compacto, por ejemplo, piensen en un entorno sin su frontera y un punto que esté sobre la frontera. Ahí la distancia también es cero y sin embargo el punto no pertenece al conjunto. Pero al estar la compacidad por detrás, la condición necesaria y suficiente para que la distancia entre un punto y un conjunto sea cero es que el punto pertenezca al conjunto. Insisto, siempre que el conjunto sea compacto. Eso, como les decía, puede ser claro a la intuición, pero se demuestra también por medios analíticos. Vamos a demostrar la ida demostrando la contrarrecíproca, o sea, vamos a suponer que Z0 no está en B y vamos a ver que esto es mayor que 0. Si Z0 no está en B, bueno, como el B es compacto, yo sé que existe un Z estrella en B, por la propiedad que veíamos en la diapositiva anterior, tal que la distancia del punto Z0 hasta B se alcanza en ese Z estrella. Y como el Z estrella está en B y Z0 no está en B, esa distancia, esos dos puntos no pueden ser iguales, por lo tanto, esa distancia es igual a la distancia entre Z estrella y Z0, va a ser estrictamente mayor que 0. Lista la ida. La ida a través de haber demostrado la contrarrecíproca. Y la vuelta, ahora si Z0 está en B, esa va a ser mi hipótesis. Yo sé que la distancia puntual desde Z0 hasta el conjunto B es mayor o igual que 0, porque recuerden es el ínfimo de un conjunto de números no negativos. Pero aparte, por definición es el ínfimo de las distancias desde Z0 conforme Z está en B. Z0 al estar en B, en particular el 0 va a estar en este conjunto. ¿Por qué? Porque al estar Z0 en B y reemplazar a Z por Z0 me queda el módulo de Z0 menos Z0 que es el 0 y por lo tanto la distancia del punto Z0 hasta B es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Por lo tanto, la distancia desde el punto Z0 hasta B es igual a 0. Otra propiedad. ¿Qué pasa si yo mido distancia desde Z0 hasta dos conjuntos B y C sabiendo que B está contenido en C? Bueno, creo que es intuitivamente claro que para llegar hasta B seguro que voy a tener que caminar por lo menos lo mismo que camino para llegar hasta C. Eso es más o menos lo que dice esta gráfica y lo que nos imaginamos en base a la definición intuitiva de distancia, lo menos que tengo que caminar para llegar a un conjunto. Esa
es una cosa que se puede demostrar analíticamente. Si yo tengo dos conjuntos B y C, con ambos compactos, no vacíos, Z0 cualquier número complejo, y que B esté contenido en C, entonces la distancia desde el punto Z0 hasta B va a ser más grande, mayor o igual, no puede ser más chica que la distancia desde el punto Z0 hasta C. Eso, la figurita esta lo da por sentado, creo que es bastante claro, pero lo demostramos analíticamente. Bueno, como el B es compacto, no vacío, desde Z0 hasta B, la distancia, la distancia puntual se alcanza en un Z estrella. O sea, existe Z estrella en B, tal que dp, la distancia puntual desde Z0 hasta B, es el módulo de ese Z estrella menos Z0. Y como B está contenido en C, el Z estrella que estaba en B también va a tener que estar en C. Por lo tanto, la distancia desde el punto Z0 hasta C, que está definido como el ínfimo de las distancias desde Z hasta Z0 conforme Z se mueve en C, ese ínfimo es menor o igual que cada elemento particular de este conjunto, en particular cuando yo evalúo en Z estrella, porque Z estrella está en C. O sea, eso es menor o igual que Z estrella menos Z0, que, bueno, era la distancia desde el punto Z0 hasta B. Así que ya tengo que este elemento es mayor o igual que este otro numerito. ¿Qué es lo que sugiere esta figurita? Otra propiedad de la distancia entre un punto y un conjunto es que si uno tiene un conjunto no vacío compacto en los complejos y define la función f desde complejos a complejos como f de z igual la distancia que haya desde el punto B, desde el punto Z hasta el conjunto B, o sea, B está fijo, ¿no? Y con ese B fijo yo defino esta función f midiendo la distancia desde cada punto número complejo hasta ese B fijo. Esa función es continua en todo el plano complejo, que es bastante razonable a nivel intuitivo, porque si yo estoy ahora a distancia en 800 kilómetros del mar, cualquier persona que esté cerca mío en este momento también va a estar a distancia más o menos parecida del mar, ¿no? O sea, en ese caso, el B sería el mar, ¿no? Así que, bueno, lo demostramos analíticamente. Si yo quiero demostrar que una función es continua en complejos a través de ver que es continuo en cada Z0 número complejo. Tomo uno cualquiera y voy a demostrar la continuidad de f en Z0 a través de la definición epsilon delta. Tomo un epsilon cualquiera y tomo delta igual a epsilon. Vamos a ver que este delta me sirve para justificar que f es continua. Porque ahora yo tomo cualquier número complejo que esté en el entorno de radio delta alrededor de Z0. Ocurre que para todo elemento W del conjunto B, el módulo de Z0 menos W es menor o igual que el módulo de Z0 menos Z más el módulo de Z menos W. O sea, yo tomé un Z cualquiera en este entorno y ahora me fijo, dado cualquier W de B, ¿a qué distancia? ¿Qué puedo decir de la distancia entre W y Z0? Hago triangulación a través del ZS que tomé en el entorno. Y si ahora tomo ínfimo, acá tengo una cantidad no negativa, acá tengo también una cantidad no negativa. Si yo sé que esta desigualdad se cumple para todo W en el conjunto B, el ínfimo de esta cantidad cuando W se mueva en B va a ser menor o igual que el ínfimo de esta cantidad cuando W se mueve en B. Pero esta cantidad es una suma de dos cantidades. Una de ellas depende de W, la otra no, así que va a ser menor o igual que esta cantidad más el ínfimo de esta otra cantidad que sí depende de W cuando W se mueva en B. Y esto me está diciendo que
la distancia entre z0 y b, que es este ínfimo, es menor o igual que el módulo de z0 menos z más este ínfimo es la distancia desde z, desde el punto z hasta el conjunto W, es decir, el ínfimo de las distancias desde z hasta W conforme W se mueve en B. Ese es el dp de z y b. Así que de estas dos yo saco que la dp de z0 y b menos la dp de z y b es menor que el módulo de z0 menos z, pero el módulo de z menos z0 es menor que delta, que es igual a epsilon, así que en definitiva esto es menor que epsilon. Y de la misma manera, un razonamiento parecido me hace ver que la distancia para cualquier w en b, para este z fijo que yo tomé en el entorno del radio delta, alrededor de z0, la distancia desde z hasta w es menor o igual que la distancia de z a z0 más la distancia de z0 a w. Eso pasa para todo w del conjunto B. Por lo tanto, si yo tomo el ínfimo de esta expresión y el ínfimo de esta expresión, conforme w está en B, se va a mantener la desigualdad, propiedades de ínfimo. Esta no depende de W, así que el ínfimo eso es igual a esta constante. Y de acá sacamos que esto, que es la distancia desde Z hasta B, es menor o igual que el módulo de Z menos Z0 más esto, que sería la distancia desde Z0 hasta B. Y acomodando las cosas me queda que esto menos esto es mayor o igual que el módulo de z menos z0, que es en definitiva sí mayor que menos delta, que es menos epsilon. ¿De acuerdo? Por lo tanto, juntando estas dos desigualdades, tenemos que este número está entre menos epsilon y epsilon, y por lo tanto, como este número es el f de z0 y este es el f de z, el hecho de que esta diferencia esté acotada entre menos epsilon y epsilon hace que el módulo de esto sea menor que epsilon, pero como les digo, el módulo de esto sería el f de z0 y esto sería el f de z, bueno acá lo anoté al revés, esto es menor que epsilon y ya tengo que dado epsilon consigue un delta tal que todo z a distancia menor que delta de z0 cumple que su f de z y su f de z0 en módulo no difieren más de epsilon. Por lo tanto, queda demostrada la continuidad de la función que asigna. Habiendo fijado un conjunto compacto cualquiera y manteniéndolo fijo, moviendo z en el conjunto de los números complejos, defino una función como la distancia desde z hasta ese conjunto fijo B. Esa función es continua.